El aeropuerto de Valencia estaba lleno de vida, un contraste absoluto con la monotonía que había caracterizado mi rutina diaria. La gente se movía con prisa, algunos reían y otros hablaban por teléfono. A pesar del bullicio, me sentía atrapada en mis pensamientos. El viaje era por trabajo, una conferencia que prometía ser interesante, pero en el fondo, solo deseaba salir de la rutina que me había envuelto durante años. La espera se alargó debido a un retraso inesperado en el vuelo. Miré la pantalla de llegadas y salidas, sintiendo cómo la frustración comenzaba a asomarse. Sin embargo, en medio de esa espera, decidí que no iba a dejar que el tiempo se me escapara sin hacer algo. Me acerqué a una cafetería cercana y pedí un café con leche. El aroma del café recién hecho me envolvió mientras buscaba un lugar donde sentarme. Fue entonces cuando lo vi. Estaba sentado solo en una mesa al fondo con un libro en las manos y una expresión de concentración en su rostro. Algo en él me llamó la atención, no era solo su aspecto, sino también la forma en que parecía ajeno al mundo que lo rodeaba. Me pregunté si podría acercarme y entablar una conversación. Después de todo, ¿qué perdía? Me armé de valor y me dirigí hacia su mesa. ¿Puedo sentarme aquí?, pregunté con una sonrisa tímida. Él levantó la vista del libro y asintió con un gesto amable. Claro, respondió con una voz profunda y serena. Comenzamos a hablar sobre trivialidades, el clima en Valencia, los lugares turísticos cercanos y nuestras razones para estar allí. Cada palabra intercambiada parecía romper las barreras invisibles que había construido a lo largo de los años. Era refrescante hablar con alguien fuera de mi círculo habitual, alguien sin expectativas ni juicios. Mientras conversábamos, descubrí que era empresario y trabajaba en el mismo sector que yo. La conexión fue instantánea, compartíamos intereses similares y experiencias laborales parecidas. Las horas pasaron volando entre risas y anécdotas profesionales. En un momento dado, él mencionó un proyecto innovador en el cual estaba involucrado, algo que resonó profundamente conmigo. Sin embargo, mientras disfrutaba de esa conversación tan natural, una voz interna me recordaba mi realidad: estaba casada y este encuentro no debería estar sucediendo. Pero la atracción era innegable, su risa resonaba como música para mis oídos y sus ojos reflejaban una curiosidad genuina por lo que decía. Cuando finalmente anunciaron la salida de mi vuelo, sentí un nudo en el estómago. No quería despedirme, había encontrado algo especial en esos breves momentos compartidos. Espero que podamos seguir hablando, dije antes de levantarme para irme. Yo también lo espero, contestó él con una sonrisa melancólica. El trayecto hasta el avión fue confuso, mis pensamientos giraban entre la emoción del encuentro y la culpa por haberlo disfrutado tanto. La atracción había surgido como un destello inesperado en medio de mi vida monótona y predecible. Al llegar a Valencia ya era tarde, el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios históricos mientras tomaba un taxi hacia mi hotel moderno, donde las luces brillantes contrastaban con la oscuridad creciente del cielo nocturno. La ciudad vibrante prometía aventuras nuevas, pero también traía consigo una sensación inquietante. Me instalé en mi habitación y miré por la ventana hacia las calles iluminadas por faroles antiguos, podía escuchar música lejana proveniente de alguna celebración local. Pero no podía disfrutarlo plenamente porque mis pensamientos volvían constantemente al desconocido con quien había compartido esas horas tan intensas. La noche avanzaba lentamente mientras intentaba relajarme antes del evento del día siguiente. Pero cada vez que cerraba los ojos, su rostro aparecía ante mí, esa sonrisa encantadora y esos ojos llenos de vida eran difíciles de olvidar. A medida que caía la noche sobre Valencia, comprendí que ese encuentro fortuito no solo había sido un desahogo momentáneo, había encendido algo dentro de mí que creía perdido hace mucho tiempo. La curiosidad por lo desconocido y el deseo de sentirme viva nuevamente. Sin embargo, sabía que debía enfrentar mis compromisos al día siguiente, asistir a conferencias y reuniones donde debería actuar como siempre lo hacía, profesionalmente correcta pero emocionalmente distante. La atracción era confusa pero innegable, me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de obligaciones familiares y otro lleno de posibilidades infinitas representadas por ese desconocido cuya presencia aún ardía en mi mente como una chispa encendida. Esa noche sería solo el principio,
sabía que Valencia guardaría más sorpresas para mí durante los días siguientes. Pero también sabía que debía tener cuidado. Lo último que quería era perderme completamente en esta nueva aventura sin pensar primero en las consecuencias. La balanza entre deberes e impulsos comenzaba a inclinarse peligrosamente hacia lo desconocido mientras cerraba los ojos para intentar dormir, pero el eco del encuentro aún resonaba fuertemente dentro de mí como un canto lejano invitándome a explorar más allá del horizonte familiar conocido. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas del hotel, proyectando un suave resplandor en la habitación. A pesar de la calidez del día que comenzaba, una sensación de frío me envolvía. La risa y la conexión de la noche anterior aún vibraban en mi mente, pero el peso del compromiso regresaba con fuerza. Me levanté de la cama con un nudo en el estómago, recordando que debía asistir a una conferencia importante. El evento era el motivo principal de mi viaje a Valencia, pero ahora todo parecía menos relevante. Mientras me preparaba, no podía evitar pensar en el desconocido. Su sonrisa había sido como un faro en medio de mi rutina monótona. La idea de compartir un momento más con él me atraía como un imán. Sin embargo, el eco de mis responsabilidades resonaba más fuerte que cualquier deseo momentáneo. Tenía que concentrarme en el trabajo, eso era lo correcto. Al llegar al centro de convenciones, la multitud me recibió con caras conocidas y sonrisas forzadas. Las charlas comenzaron y yo intentaba prestar atención, pero mi mente vagaba hacia lo que había dejado atrás, esa chispa mágica que había experimentado en el bar. La conferencia avanzaba y mis pensamientos se centraban cada vez más en él. ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿Pensaría en mí? Durante un receso, decidí salir al aire libre para despejarme. Caminé por los jardines del centro, donde las flores comenzaban a florecer con los colores vibrantes de la primavera valenciana. En ese momento sentí una presencia familiar detrás de mí. Al girar, allí estaba él como si hubiera aparecido de la nada. No esperaba encontrarte aquí, dije con una mezcla de sorpresa y alegría. El destino parece tener planes para nosotros, respondió con una sonrisa que iluminó su rostro. Comenzamos a hablar sobre las presentaciones que habíamos escuchado y pronto nos encontramos riendo juntos nuevamente. Había algo liberador en esa conexión instantánea, era como si nadie más importara en ese momento. Compartimos anécdotas sobre nuestras vidas laborales y descubrimos que teníamos intereses similares. Ambos éramos apasionados por la innovación y el cambio dentro de nuestras respectivas empresas. A medida que conversábamos, la tentación comenzó a crecer dentro de mí. La idea de ignorar mis compromisos se volvía cada vez más atractiva. Era difícil resistir esa conexión tan auténtica y fresca después de años atrapada en la rutina diaria. La risa fluyó entre nosotros como un río desbordante, cada palabra compartida parecía acercarnos más. ¿Te gustaría tomar algo después? Pregunté sin pensar demasiado. Me encantaría, respondió él con entusiasmo. El bar al que decidimos ir estaba escondido entre las calles estrechas del casco antiguo de Valencia. Era acogedor y tenía un ambiente vibrante, las risas llenaban el aire mientras los demás disfrutaban del lugar. Nos acomodamos en una mesa apartada donde podíamos hablar sin distracciones externas. Con cada sorbo de nuestra bebida, sentí cómo se desvanecían mis reservas. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, las horas parecieron minutos y pronto nos encontramos compartiendo historias más profundas sobre nuestras vidas personales. Hablamos sobre sueños olvidados y anhelos reprimidos, revelando vulnerabilidades ocultas bajo capas de responsabilidad adulta. En medio de risas y miradas intensas, ocurrió lo inevitable, nos besamos. Fue un momento fugaz pero electrizante, nuestros labios se encontraron con una mezcla perfecta de deseo y sorpresa mutua. El mundo exterior desapareció mientras ese instante se expandía infinitamente ante nosotros. La culpa comenzó a asediarme inmediatamente después del beso, era difícil ignorar lo que acababa de suceder. Pero también había una parte dentro de mí que quería aferrarse a esa sensación, la emoción pura e incontrolable que había estado ausente durante tanto tiempo en mi vida cotidiana. Consciente del tiempo limitado antes de regresar al hotel para prepararme para otra jornada laboral, decidí poner freno a mis pensamientos contradictorios. No deberíamos haber hecho eso,
dije finalmente, sintiendo como la realidad comenzaba a imponerse nuevamente sobre nosotros. Quizás no deberíamos, pero fue hermoso, respondió él suavemente mientras su mirada buscaba la mía. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente mientras intentábamos retomar la conversación anterior al beso. Sin embargo, ya nada sería igual, esa chispa había encendido algo profundo dentro mío que no podía ignorar fácilmente. La noche avanzó entre risas nerviosas y miradas cómplices mientras tratábamos desesperadamente de encontrar el equilibrio entre lo correcto y lo deseado. Pero cada minuto transcurrido aumentaba el peso del dilema moral al cual me enfrentaba. ¿Podría seguir adelante sin cuestionar mi compromiso? Cuando finalmente decidimos marcharnos del bar, sentí una mezcla abrumadora entre liberación y culpa aplastante al mismo tiempo. Caminar juntos por las calles iluminadas por faroles antiguos intensificó esa conexión efímera. Cada paso parecía acercarnos más aunque sabíamos perfectamente que estábamos caminando hacia caminos separados al final del día. Regresé al hotel sintiendo como los ecos del beso aún reverberaban dentro mío mientras luchaba contra las sombras del arrepentimiento emergentes tras cada latido acelerado en mi pecho. Esa noche fue solo un fragmento fugaz dentro del rompecabezas complejo que representaba mi vida actual. Sin embargo, sabía también que este encuentro cambiaría todo lo que creía saber acerca del amor y el deseo. El resto del viaje prometía ser complicado. Enfrentaría nuevas decisiones sobre cómo manejar esta inesperada atracción mientras lidiaba con los ecos persistentes tanto del deber como del deseo latente por explorar esta nueva conexión emocional tan intensa como confusa al mismo tiempo. La cena se organizó en un restaurante acogedor, iluminado suavemente por luces tenues que creaban una atmósfera íntima. A medida que me acercaba a la mesa, la inquietud se apoderaba de mí. La idea de pasar tiempo con él, de conocerlo mejor, era emocionante y aterradora a la vez. El murmullo de las conversaciones y el clamor de los platos chocando en la cocina se convertían en un telón de fondo que acentuaba mi ansiedad. «Hola», dijo con una sonrisa al verme llegar. Su voz tenía un matiz familiar que me hizo sentir más cómoda, aunque la culpa seguía acechando en el rincón de mi mente. «Espero que tengas hambre». Me senté frente a él y pedimos un par de platos típicos de la región. La conversación fluyó naturalmente desde el primer momento. Hablamos sobre nuestros trabajos, nuestras experiencias en el sector y las diferencias entre nuestras ciudades. Compartimos risas genuinas mientras nos adentrábamos en temas más profundos. «¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando no trabajas?», preguntó tras un sorbo de vino. «Me gusta perderme en los museos, especialmente aquí», respondí, sintiendo como mis palabras parecían encajar con las suyas. «La cultura es algo que siempre he valorado». Él asintió, sus ojos brillando con interés. «A mí también me fascina el arte». La última exposición a la que fui me dejó sin aliento. A medida que avanzaba la cena, descubrí que compartíamos no solo intereses profesionales sino también pasiones personales. Hablamos sobre libros, música y viajes, cada tema parecía acercarnos más el uno al otro. La conexión emocional se intensificaba con cada palabra intercambiada. El tiempo pasó volando y antes de darme cuenta, estábamos terminando nuestros platos. Miré a su alrededor, las mesas estaban casi vacías y el ambiente se tornaba aún más privado. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. «¿Te gustaría dar un paseo después?», sugirió, rompiendo el silencio con una pregunta sencilla pero cargada de significado. Asentí sin pensarlo demasiado, necesitaba ese momento a solas con él. Salimos del restaurante y nos dirigimos hacia una plaza cercana donde las luces brillaban sobre las fuentes danzantes. El aire fresco acariciaba nuestra piel mientras caminábamos lado a lado, hablando suavemente sobre trivialidades. Sin embargo, la tensión entre nosotros era palpable. Cada risa compartida venía acompañada de una chispa innegable que crecía entre nosotros. En un instante nos detuvimos frente a una fuente iluminada, sus ojos reflejaban la luz del agua y su mirada se volvió intensa. Nuestros labios se encontraron en un beso suave pero electrizante, como si todo lo demás hubiera desaparecido por completo. Fue un momento robado del tiempo, todo lo que había sido mi vida cotidiana quedó relegado a un segundo plano mientras me dejaba llevar por esa conexión tan profunda y confusa al mismo tiempo.
Cuando nos separábamos lentamente sentí como la culpa comenzaba a asentarse nuevamente en mi pecho. Sabía que esto no era correcto, estaba casada y había responsabilidades esperándome en casa. Sin embargo, esa noche había descubierto algo nuevo dentro de mí, una parte ansiosa por explorar lo desconocido y dejar atrás las ataduras del pasado. Continuamos caminando en silencio durante unos momentos más antes de encontrar un banco donde sentarnos. Las luces titilaban alrededor nuestro mientras compartíamos miradas cómplices y sonrisas nerviosas. ¿Y ahora qué?, pregunté finalmente, consciente del peso de mis palabras. No lo sé, admitió él con sinceridad mientras miraba hacia el horizonte iluminado por las estrellas. Solo quiero disfrutar este momento. La respuesta resonó profundamente dentro mío, deseaba lo mismo pero sabía que debía regresar pronto a mi realidad diaria donde todo estaba tan claro y definido, familia, trabajo y compromisos inquebrantables. Sin embargo, esa noche sentía una necesidad urgente de escapar momentáneamente, quería vivir esta experiencia sin pensar demasiado en las consecuencias futuras. El resto del paseo estuvo envuelto en un aire ligero pero cargado de tensión emocional. Hablamos sobre sueños no cumplidos y anhelos olvidados mientras caminábamos bajo las estrellas brillantes de Valencia. Cuando regresamos al hotel, sabía que mis horas allí estaban contadas, pronto tendría que volver a casa donde todo seguiría igual. Mi matrimonio monótono esperaba pacientemente mi regreso sin saber nada sobre este encuentro transformador. Al entrar al vestíbulo del hotel, me detuve por un instante para mirar atrás hacia él antes de separarnos definitivamente para ir a nuestras habitaciones respectivas. Había algo profundamente conmovedor en ese adiós silencioso, era como si ambos supiéramos que este momento sería difícil de olvidar aunque no tuviéramos planes claros para el futuro. Subí al ascensor sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades ineludibles y otro lleno de posibilidades infinitas pero inciertas. Esa noche no dormí bien, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del beso compartido y la conexión emocional tan intensa como confusa que había experimentado solo unas horas antes. La culpa seguía acechando cada vez más fuerte mientras reflexionaba sobre mi vida actual comparándola con estos breves instantes llenos de vida e intensidad emocional. El amanecer trajo consigo una sensación ambigua, por un lado estaba agradecida por haber vivido algo tan especial, por otro lado estaba atrapada entre el deber hacia mi familia y el deseo ardiente por explorar esta nueva faceta desconocida dentro mío. Mientras preparaba mis cosas para regresar a casa esa mañana, sentí como cada decisión pendiente pesaba sobre mí como una losa pesada e inevitablemente arrastrándome hacia la realidad nuevamente. Lo sabía, esta semana había cambiado algo fundamental dentro mío. Ahora enfrentaría las consecuencias emocionales derivadas tanto del deber como del deseo latente por seguir explorando esta nueva conexión, o volver al camino seguro pero monótono conocido hasta entonces. Mientras me vestía, la luz del sol entraba por la ventana, iluminando la habitación con un brillo cálido que contrastaba con la tormenta de pensamientos en mi mente. La noche anterior había sido intensa y reveladora. Habíamos compartido más que palabras, habíamos expuesto nuestras vulnerabilidades, nuestras inseguridades. Esa conexión, aunque fugaz, se sentía como un refugio en medio de mi vida caótica. Cuando finalmente nos sentamos a conversar, el ambiente se tornó más serio. Las risas se desvanecieron y las sonrisas se convirtieron en miradas profundas. Hablamos de nuestros trabajos, de lo que nos había llevado a ese punto en nuestras vidas, y de lo que realmente deseábamos. Cada palabra resonaba con una verdad cruda que nunca antes había compartido con nadie. Al final de nuestra conversación, ambos sabíamos que estábamos buscando algo más que un simple desahogo temporal. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto?, preguntó él, su voz cargada de una mezcla de asombro y temor. No lo sé, respondí sintiendo como la culpa comenzaba a asediarme nuevamente. Quizás solo necesitábamos escapar por un momento. A medida que las horas pasaban, el tiempo parecía desvanecerse entre nosotros. La idea de regresar a casa se convirtió en un monstruo que acechaba en la esquina de mi mente. La inminente despedida era una sombra constante, cada rayo de sol que entraba por la ventana parecía recordarme lo efímero de esta experiencia. La noche llegó sin previo aviso. La cena fue sencilla pero deliciosa, el sabor del marisco fresco aún danzando en mi paladar mientras los recuerdos de nuestra conversación seguían vivos.
Al final de la velada, nos encontramos caminando juntos por las calles empedradas de Valencia, rodeados por el murmullo festivo de los locales y turistas. «¿Te gustaría tomar una copa más?», sugirió él mientras nos acercábamos a un bar acogedor. Aquel lugar tenía un ambiente cálido y relajado, las risas llenaban el aire mientras las luces parpadeantes creaban un ambiente casi mágico. Decidimos quedarnos un poco más y compartir historias sobre nuestras vidas antes del trabajo y las responsabilidades diarias. Cada trago parecía deshacer un poco más las barreras entre nosotros. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado, pasamos la noche juntos. No fue solo una decisión impulsiva, fue una búsqueda desesperada por sentir algo real en medio del caos. En aquel instante todo lo demás desapareció, mis preocupaciones sobre mi matrimonio, mis dudas sobre el futuro, todo quedó atrás. Al despertar esa mañana, la realidad golpeó como una ola fría. Miré a su lado y vi su rostro sereno mientras dormía. Un nudo se formó en mi estómago al recordar quién era realmente, una mujer casada con responsabilidades y expectativas sociales pesadas sobre sus hombros. Me levanté cuidadosamente para no despertarlo y me dirigí al balcón del hotel. El aire fresco me golpeó suavemente mientras observaba cómo los primeros rayos del sol iluminaban la ciudad. Valencia era hermosa en ese momento, los colores vibrantes del amanecer parecían reflejar el torbellino emocional dentro mío. La culpa regresó rápidamente como una sombra persistente, cada pensamiento era un recordatorio doloroso de lo que había dejado atrás por unas horas de felicidad efímera. ¿Qué significaría esto para mí? ¿Podría volver a mi vida normal después de haber experimentado algo tan intenso? Mientras contemplaba el horizonte, decidí que debía hablar con él antes de partir hacia casa. Cuando regresé al interior, él ya estaba despierto y me miró con una mezcla de cariño e incertidumbre. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó con voz suave pero firme. «No lo sé», respondí honestamente mientras sentía como el peso de mis decisiones caía nuevamente sobre mí como una losa pesada. Ambos sabíamos que esta conexión no podía durar para siempre, era solo un capítulo breve en nuestras vidas llenas de responsabilidades y compromisos ineludibles. Sin embargo, no podía evitar sentirme atraída hacia él como si fuera un imán tirando suavemente hacia su dirección. «Tal vez deberíamos disfrutar este momento sin pensar demasiado», sugirió él con una sonrisa melancólica. Asentí sin saber si eso sería suficiente para calmar las tormentas dentro mío o si solo sería otra forma de evadir la realidad inminente. La mañana avanzaba rápidamente y pronto tendríamos que separarnos nuevamente del mundo fascinante pero temporal que habíamos creado juntos durante esos días en Valencia. Mientras tomábamos café juntos, cada sorbo sabía a despedida anticipada, cada risa se sentía como un eco distante que pronto desaparecería. Finalmente llegó el momento inevitable, teníamos que hacer las maletas y prepararnos para regresar a casa. Mientras empaquetaba mis cosas, no podía dejar de pensar en cómo todo había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. La mujer que había llegado a Valencia ya no existía, ahora era alguien diferente, una versión más consciente pero también más confusa, llena de preguntas sin respuesta sobre su vida personal. En el taxi hacia el aeropuerto, miré por la ventana mientras veía pasar los edificios históricos y las plazas llenas de vida, cada imagen era un recordatorio tangible del tiempo precioso perdido entre sus brazos. Él estaba sentado junto a mí, compartiendo ese silencio incómodo lleno tanto de gratitud como tristeza por lo vivido. «Espero verte otra vez», dijo finalmente él rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Yo también, respondí sin saber si esas palabras eran sinceras o simplemente una forma elegante de despedirnos sin cerrar definitivamente esa puerta abierta entre nosotros. Al llegar al aeropuerto, cada paso hacia adentro me alejaba más del mundo efervescente donde habíamos compartido esos momentos mágicos juntos, y me acercaba al frío abrazo del deber cotidiano al cual regresaría inevitablemente pronto. Mientras esperaba mi vuelo, sentí como los recuerdos comenzaban a desvanecerse lentamente ante la realidad abrumadora que me esperaba, llamadas telefónicas perdidas entre responsabilidades familiares y laborales urgentes. Todo eso estaba esperando ansiosamente mi regreso a casa. El vuelo se anunciaba pronto, respiré hondo intentando calmarme antes del inevitable retorno a mi vida anterior llena de rutinas monótonas e insatisfacciones ocultas tras sonrisas forzadas.
Sin embargo, justo cuando pensaba haber dejado atrás esa experiencia única e inolvidable, recibí un mensaje inesperado: ¿cuándo nos volveremos a ver? El eco resonante dentro mío hizo tambalear mis convicciones mientras miraba hacia adelante buscando respuestas donde solo había preguntas. La llamada resonó en mi mente como un eco persistente. ¿Cuándo nos volveremos a ver? Las palabras se repetían, desdibujando la línea entre el deber y el deseo. Miré por la ventana del hotel, observando cómo la luz del día se desvanecía lentamente en Valencia. La ciudad, con su vibrante cultura y su atmósfera festiva, parecía burlarse de mí. Había sido solo una semana, pero me sentía atrapada en un remolino de emociones. La rutina monótona de mi vida cotidiana se hacía más evidente a cada instante. El regreso a casa no era solo un viaje físico, era un regreso a las responsabilidades, a las expectativas que pesaban sobre mis hombros. Mi matrimonio, que había sido una fuente de estabilidad, ahora se sentía como una prisión. La conexión que había experimentado con aquel desconocido había revelado grietas en mi vida que antes ignoraba. Mientras reflexionaba sobre lo vivido, recordé las risas compartidas y las conversaciones profundas que habíamos tenido. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esos momentos. Sin embargo, también estaba la culpa acechando en los rincones de mi mente. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era posible que un encuentro fugaz pudiera cambiar tanto? Decidí salir del hotel para despejarme y dar un paseo por las calles de Valencia. Me perdí entre los aromas de la paella y el bullicio de los mercados locales. Las sonrisas de los transeúntes contrastaban con mi estado emocional sombrío. Cada rincón parecía recordarme lo que había dejado atrás y lo que podría haber sido. Mientras caminaba, el sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos nuevamente. Era mi esposo llamando para preguntar cómo me encontraba. Su voz sonaba familiar, pero distante. Hablamos sobre cosas triviales, el clima, el trabajo o la familia. Pero tras cada palabra había un abismo creciente entre nosotros. «Espero que estés disfrutando de Valencia», dijo al final de la conversación. «Sí, es hermosa», respondí sin poder evitar sentir una punzada de tristeza al pensar en lo que realmente deseaba compartir con él, mis verdaderos sentimientos. Regresé al hotel sintiendo el peso del deber aún más presente. La llamada del desconocido seguía resonando en mi mente mientras me preparaba para dormir esa noche. La cama vacía parecía reflejar mi confusión interna, deseaba sentir su presencia nuevamente, pero también temía lo que eso significaría. A la mañana siguiente decidí revisar mis correos electrónicos antes de irme al aeropuerto. Entre mensajes laborales y notificaciones triviales encontré uno que me dejó helada: «Hola, espero que hayas llegado bien a casa». Era del desconocido. Mis manos temblaban mientras leía sus palabras una y otra vez. Su mensaje era sencillo pero cargado de significado: «Me gustaría saber más sobre ti». Esa simple frase encendió una chispa dentro mío y avivó el fuego de la atracción que había sentido en Valencia. Sin pensarlo demasiado, respondí brevemente: «Gracias, todo bien por aquí». Pero dentro mío había una batalla entre lo correcto y lo deseado. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, la ansiedad crecía en mí como una sombra incesante. Miré a mi alrededor, familias reunidas, parejas enamoradas, todos parecían tan seguros en sus relaciones mientras yo luchaba con mis pensamientos contradictorios. El anuncio del embarque resonó por los altavoces y me levanté lentamente para dirigirme a la puerta de salida. En ese momento recibí otra notificación. Era un mensaje nuevo del desconocido: «¿Te gustaría cenar cuando regreses?». El corazón me dio un vuelco ante la pregunta directa. La idea de verlo nuevamente me llenó de emoción y miedo al mismo tiempo. Recordé nuestras risas compartidas y cómo habíamos conectado tan profundamente en tan poco tiempo. La balanza entre seguir adelante con mi vida habitual o explorar esta nueva conexión se inclinaba peligrosamente hacia el lado del deseo. ¿Era realmente posible encontrar algo auténtico fuera de las expectativas sociales? Mi mente empezó a divagar sobre lo que podría ser esa cena, conversaciones profundas bajo las luces tenues de un restaurante acogedor. Pero rápidamente volví a la realidad cuando escuché el llamado final para abordar mi vuelo. Mientras subía al avión sentí una mezcla abrumadora de emociones:
nostalgia por Valencia y temor por regresar a casa donde todo parecía igual pero diferente al mismo tiempo. El vuelo fue largo e interminable, cada turbulencia era como un recordatorio físico de mis propios dilemas internos. ¿Qué haría cuando llegara? ¿Cómo podría enfrentar a mi esposo después de haber experimentado algo tan significativo? Al llegar a casa todo parecía igual, los muebles estaban en su lugar habitual y las fotos familiares colgaban en las paredes como testigos silenciosos de una vida establecida hace años. Sin embargo, dentro mío todo había cambiado radicalmente. Cuando entré por la puerta principal, fui recibida por el olor familiar del hogar, ese aroma cálido e inconfundible que solía ser reconfortante ahora me resultaba opresivo. Mi esposo estaba sentado en el sofá leyendo un libro, levantó la vista al verme entrar y sonrió con cariño. «Te extrañé», dijo sinceramente mientras se acercaba para darme un abrazo. Yo correspondí al abrazo mecánicamente mientras pensaba en las palabras no dichas entre nosotros. Las preguntas sin respuesta flotaban en el aire como fantasmas invisibles. Esa noche intentamos retomar nuestra rutina habitual. Cenamos juntos hablando sobre cosas triviales mientras yo luchaba internamente contra los recuerdos vívidos del desconocido y nuestra conexión efímera pero intensa. Finalmente nos acostamos juntos, él se quedó dormido rápidamente mientras yo permanecía despierta mirando al techo oscuro preguntándome si alguna vez podría ser feliz nuevamente sin arriesgarlo todo por algo incierto. La balanza seguía oscilando peligrosamente entre cumplir con mis responsabilidades o seguir ese impulso hacia lo desconocido. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas del hotel, iluminando la habitación con una luz dorada. La realidad se deslizaba lentamente entre mis pensamientos, como un río que arrastra todo a su paso. Miré a mi lado, él aún dormía, su respiración tranquila contrastaba con la tormenta que se desataba en mi interior. Había disfrutado de cada momento, pero la culpa comenzaba a asfixiarme. Me levanté y me vestí en silencio. Cada prenda que colocaba sobre mi cuerpo era un recordatorio de las responsabilidades que me aguardaban en casa. La vida cotidiana no esperaría por mí. Mientras me miraba en el espejo del baño, vi a una mujer atrapada entre lo que debía ser y lo que anhelaba. No podía seguir así. Salí del hotel y me perdí en las calles de Valencia. La ciudad vibrante parecía ignorar mis tormentos internos, los colores y aromas de los mercados me envolvían como un abrazo cálido. Pero cada sonrisa de un desconocido me recordaba mi situación. Una mujer casada, atrapada en un matrimonio monótono, buscando algo más allá de lo permitido. El ruido del tráfico y las risas de los turistas eran un contraste con el silencio ensordecedor de mis pensamientos. Caminé sin rumbo fijo hasta llegar al parque donde habíamos paseado la noche anterior. Los recuerdos regresaron con fuerza, su risa resonando en mis oídos, sus ojos brillando con complicidad bajo las luces de la ciudad. Un grupo de jóvenes sentados en un banco me hizo recordar aquella conversación despreocupada que habíamos tenido sobre nuestros sueños y aspiraciones. La conexión emocional se había vuelto innegable en aquel instante, pero ahora todo parecía una ilusión lejana. Decidí tomar un café en una pequeña terraza, buscando consuelo en una taza humeante mientras observaba el ir y venir de la gente. Sin embargo, mi mente no podía dejar de pensar en él. Se había convertido en un refugio temporal para mis anhelos reprimidos, cada mirada compartida había encendido algo dentro de mí que creía extinto. Mientras saboreaba el café, el sonido familiar de su voz rompió mis pensamientos. Al levantar la vista, ahí estaba él, cruzando la calle hacia mí con esa sonrisa que había hecho tambalear mi mundo unos días atrás. El corazón se me aceleró, no sabía si sentir alegría o miedo ante su presencia inesperada. ¿Te puedo acompañar?, preguntó con esa seguridad que siempre había encontrado tan atractiva. Asentí sin poder articular palabra, sintiendo como el tiempo se detenía a nuestro alrededor. Nos sentamos juntos como si nada hubiera cambiado entre nosotros desde aquella noche compartida, pero yo sabía que todo había cambiado. La atracción seguía presente, pero también lo hacía la realidad de nuestras vidas separadas. ¿Cómo te sientes?, preguntó él con sinceridad mientras jugueteaba con su taza. Las palabras luchaban por salir, quería decirle que todo había sido maravilloso pero también devastador al mismo tiempo. Al final solo logré responder. Confusa.
Él asintió lentamente, comprendiendo más allá de lo que decía mi voz temblorosa. A veces hay decisiones difíciles que tomar, dijo suavemente, y no siempre sabemos cuál es el camino correcto. Su mirada penetrante me hizo cuestionar mis elecciones nuevamente. Cada palabra resonaba como un eco profundo dentro de mí. ¿Realmente estaba lista para enfrentar las consecuencias? La conversación fluyó entre nosotros como si nunca nos hubiéramos separado. Compartimos historias sobre nuestras vidas antes del encuentro y nuestras expectativas futuras. Pero cada risa compartida era seguida por un silencio incómodo donde ambos sabíamos lo inevitable: teníamos vidas diferentes esperando por nosotros al final del día. Mientras hablábamos sobre nuestras carreras y proyectos futuros, sentí como la nostalgia comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Recordé lo fácil que era sentirme viva cuando estaba a su lado. Sin embargo, esa misma facilidad era lo que complicaría aún más mi regreso a casa. Cuando finalmente nos despedimos tras intercambiar miradas llenas de promesas no dichas, una parte de mí deseó quedarme allí por siempre. Pero sabía que debía regresar al hogar donde mi familia esperaba sin saber nada del torbellino emocional por el cual estaba atravesando. El vuelo de regreso fue interminable. Cada minuto era una tortura mientras pensaba en los momentos vividos y en las decisiones pendientes por tomar. Al llegar a casa encontré todo tal como lo dejé. La rutina monótona seguía intacta y las responsabilidades parecían multiplicarse ante mí. Sin embargo, algo dentro había cambiado irreversiblemente. Las risas compartidas y las miradas cómplices aún danzaban en mi mente mientras intentaba retomar mi vida normal entre tareas domésticas y conversaciones superficiales con mi pareja. Una tarde cualquiera recibí una llamada inesperada. Era él nuevamente al otro lado del teléfono. Su voz despertó todos esos sentimientos reprimidos. Cada palabra pronunciada traía consigo recuerdos intensos e imágenes vívidas del tiempo pasado juntos. «Quiero verte otra vez», dijo sin rodeos. «Creo que necesitamos hablar sobre lo sucedido». El mundo pareció detenerse ante esa propuesta audaz. ¿Realmente quería volver a ponerme frente al dilema? Mi corazón latía desbocado mientras sopesaba las consecuencias potenciales. ¿Podría arriesgarlo todo por ese destello efímero? La decisión se cernía sobre mí como una sombra amenazante: seguir adelante con esta atracción peligrosa o regresar a la seguridad conocida pero vacía de mi vida actual. El eco del pasado resonó fuertemente mientras reflexionaba sobre mis opciones. ¿Podría encontrar la felicidad auténtica persiguiendo este deseo prohibido? La tarde se deslizaba hacia la noche mientras caminaba por las calles de Valencia, sintiendo el murmullo de la ciudad a mi alrededor. La luz cálida de los faroles iluminaba los edificios antiguos, creando sombras que parecían danzar en las paredes. Todo lo que había experimentado en esta ciudad seguía presente en mi mente como un eco persistente que no me dejaba en paz. La invitación del desconocido aún pesaba en mis pensamientos. ¿Por qué no volver a encontrarnos? Una amiga cercana había sido mi confidente durante años. Había compartido con ella mis dudas y mis miedos, pero nunca había revelado la magnitud de lo que había vivido aquí. Sin embargo, esa tarde decidí abrirme un poco más. Nos sentamos en una terraza, rodeadas del bullicio de la gente y el aroma a paella que flotaba en el aire. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que tienes?, le pregunté, mientras observaba cómo su mirada se perdía en el horizonte. Claro, respondió ella con sinceridad. Pero a veces hay que elegir entre lo conocido y lo desconocido. No siempre es fácil. Su respuesta resonó dentro de mí. La elección entre seguir el camino seguro o arriesgarse a explorar nuevas emociones era un dilema que me atormentaba. La conversación continuó, pero cada palabra parecía llevarme más lejos de la decisión que debía tomar. Al regresar al hotel, encontré un mensaje del desconocido: «Me encantaría verte de nuevo antes de que te vayas». Mi corazón dio un vuelco ante la posibilidad de volver a verlo. La tentación era palpable, cada parte de mí anhelaba esa conexión intensa y única. La noche me envolvió mientras reflexionaba sobre mis opciones. ¿Sería posible encontrar claridad en medio del caos emocional? Las expectativas sociales pesaban sobre mis hombros como una carga pesada. El miedo al juicio ajeno me mantenía atrapada entre dos mundos. Decidí dar un paseo por la playa para despejar mi mente.
El sonido de las olas rompiendo contra la orilla era reconfortante y me ayudó a pensar con mayor claridad. Las luces del puerto brillaban como estrellas caídas, recordándome las promesas no cumplidas y los sueños olvidados. Mientras caminaba, recordé las risas compartidas con el desconocido y cómo esos momentos habían iluminado mi vida monótona por unos días. Pero también sabía que no podía dejarme llevar por impulsos momentáneos sin considerar las consecuencias. Regresé al hotel con una mezcla de determinación y temor. Sabía que debía tomar una decisión antes de regresar a casa. A medida que pasaban las horas, la ansiedad crecía dentro de mí como una tormenta inminente. Al día siguiente decidí contestar al mensaje del desconocido: me gustaría verte. Las palabras fluyeron con facilidad, pero cada letra era un paso hacia lo desconocido. El encuentro estaba programado para esa noche en un bar cercano al hotel donde nos habíamos visto por primera vez. El lugar tenía un ambiente acogedor, luces tenues y música suave llenaban el espacio mientras esperaba su llegada. Cuando lo vi entrar, una oleada de emociones me invadió nuevamente: alegría, nerviosismo y culpa se entrelazaron en mi interior como una danza caótica. Nos saludamos con una sonrisa cómplice, era como si el tiempo se hubiera detenido desde nuestra última despedida. Me alegra verte, dijo él mientras tomábamos asiento en una mesa apartada. Yo también, respondí, sintiendo como mi corazón latía más rápido ante su presencia. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, hablábamos sobre nuestras vidas, nuestros trabajos y los sueños perdidos en el camino. Cada palabra compartida parecía acercarnos más, aunque también intensificaba el conflicto interno que sentía. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si pudieras empezar de nuevo?, preguntó él repentinamente. Su pregunta resonó profundamente dentro de mí, era justo eso lo que había estado considerando desde nuestra primera conexión. Pero antes de poder responderle, nuestras manos se encontraron sobre la mesa en un gesto involuntario pero cargado de significado. En ese instante comprendí, estaba atrapada entre dos realidades irreconciliables. Una parte deseaba seguir explorando esta nueva conexión, la otra luchaba contra la culpa y las responsabilidades familiares esperándome al otro lado del viaje. La noche avanzó rápidamente mientras compartíamos risas y anécdotas, cada momento juntos parecía suspendido en el tiempo. Sin embargo, cuando llegó el momento de despedirnos, la realidad regresó con fuerza. No sé qué pasará después, dije mientras nos dirigíamos hacia la puerta del bar. Solo vive el momento, sugirió él suavemente, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y deseo. Las palabras resonaron dentro mío mientras salíamos al aire fresco nocturno. La atracción seguía ardiendo entre nosotros como un fuego inextinguible, sin embargo, sabía que debía enfrentar las consecuencias antes de perderme completamente en esta aventura prohibida. A veces hay decisiones difíciles, murmuré para mí misma mientras caminábamos juntos hacia el hotel. El silencio se hizo pesado entre nosotros antes de llegar a mi puerta, ambos sabíamos que este encuentro podría cambiarlo todo o dejarme aún más confundida sobre quién era realmente yo fuera del matrimonio y las expectativas sociales impuestas sobre mí. Con cada paso hacia mi habitación sentí como mi corazón latía con fuerza, estaba al borde del abismo emocional nuevamente. ¿Sería capaz de dar ese salto hacia lo desconocido o sería suficiente reconocer mis deseos sin actuar? Mientras abría la puerta frente a mí, sabía que cualquier decisión podría tener repercusiones profundas y duraderas para todos los involucrados. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo dorado que apenas podía apreciar. Me senté en el borde de la cama, con el corazón agitado por la mezcla de emociones que me invadían. La decisión que había tomado la noche anterior resonaba en mi mente como un eco persistente. No volvería a contactar al desconocido. Era un acto de valentía y a la vez una rendición. Mientras me vestía, recordé cada momento compartido con él, las risas, las miradas cómplices y ese beso robado que aún ardía en mis labios. La conexión había sido real, pero también fugaz. La vida continuaba y yo debía enfrentar mis propias verdades. Con cada prenda que colocaba sobre mi cuerpo, sentía el peso de la realidad apretando mi pecho. Salí del hotel con una mezcla de determinación y melancolía. Las calles de Valencia estaban llenas de vida,
los vendedores ofrecían sus productos frescos y el aroma a paella impregnaba el aire. La ciudad vibraba con energía y, sin embargo, yo me sentía como un espectador más que como parte de ella. Decidí caminar hacia la conferencia, buscando claridad en medio del bullicio. En mi mente las palabras de mi amiga resonaban: la felicidad auténtica no se encuentra en los brazos de otro. A medida que avanzaba por las calles adoquinadas, reflexioné sobre lo que realmente deseaba para mí misma. ¿Era posible encontrar satisfacción sin sacrificar lo que había construido? Al llegar al centro de convenciones, me encontré rodeada de colegas y profesionales del sector. Las conversaciones fluían mientras intercambiábamos ideas sobre el futuro del negocio. Sin embargo, mi mente no podía evitar divagar hacia lo ocurrido en esos días pasados. Cada sonrisa y saludo eran recordatorios constantes de lo que había dejado atrás. Durante una pausa para el café, una compañera se acercó a mí con preocupación en sus ojos. «Te he notado distante», dijo con suavidad. «¿Todo bien?». Su pregunta me sorprendió, no estaba acostumbrada a mostrar mis vulnerabilidades ante los demás. «Solo estoy reflexionando sobre algunas cosas», respondí evasivamente mientras tomaba un sorbo de café caliente para calmarme. «Es normal sentirse así después de un cambio», continuó ella con empatía. «A veces es necesario tomar decisiones difíciles para avanzar». Su comentario resonó dentro de mí como un recordatorio del camino que había decidido tomar. La estabilidad era reconfortante, pero también podía ser opresiva si no se alimentaba adecuadamente. Al final del día, regresé al hotel sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había logrado mantenerme firme frente a mis deseos inmediatos, pero el eco del desconocido seguía presente en cada rincón de mi mente. Esa conexión fugaz había despertado algo dentro de mí que no podía ignorar. En mi habitación decidí escribir en mi diario antes de dormir. Era una forma catártica de procesar todo lo vivido. Mientras escribía sobre mis sentimientos contradictorios y mis esperanzas para el futuro, sentí una oleada de liberación al plasmar mis pensamientos en papel. Sin embargo, cuando cerré el diario y apagué la luz, un mensaje inesperado iluminó la pantalla de mi teléfono. ¿Te gustaría cenar esta noche? Hay algo importante que necesito decirte. Era un mensaje del desconocido. El corazón me dio un vuelco. Su nombre no aparecía en ningún lugar porque nunca lo había guardado entre mis contactos ni había preguntado por él realmente durante nuestra breve aventura juntos. Pero su presencia seguía siendo fuerte e innegable. La tentación era abrumadora. Todas las resoluciones tomadas parecían desvanecerse ante esa simple pregunta escrita en la pantalla. ¿Debería ignorarlo o darme otra oportunidad para escuchar lo que tenía que decir? La culpa comenzó a asediarme nuevamente, no solo por haberlo conocido sino por haber sentido tanto en tan poco tiempo. Pasaron unos minutos antes de decidir qué hacer, cada segundo se volvía más pesado mientras sopesaba las implicaciones potenciales. Finalmente opté por responder: no puedo esta noche. Pero antes incluso de enviar el mensaje, retrocedí y cambié las palabras, claro. Cuando pulsé enviar, sentí como si estuviera cruzando una línea invisible entre dos mundos, uno donde todo era familiar y seguro y otro donde reinaban las posibilidades inciertas pero emocionantes. La cena sería en un restaurante cercano donde habíamos compartido risas anteriormente. Ese lugar ya estaba impregnado con recuerdos imborrables. Mientras me preparaba nuevamente para salir esa noche, cada prenda elegida parecía cargar consigo una historia distinta. Los momentos vividos junto a él contrastaban fuertemente con la vida monótona que había llevado hasta entonces. Al llegar al restaurante lo vi esperándome junto a una mesa iluminada suavemente por velas parpadeantes. Su mirada se encontró con la mía y sentí esa chispa instantánea volver a encenderse entre nosotros. Era tan familiar como inquietante al mismo tiempo. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a él. Su voz tenía ese tono cálido que aún recordaba bien. «No sabía si podría hacerlo», respondí honestamente mientras intentaba contener la emoción creciente dentro mío. «Necesitaba hablar contigo», continuó mientras jugaba nerviosamente con su copa de vino tinto. «Hay algo más entre nosotros, algo significativo». Mis pensamientos giraron rápidamente entre dudas e ilusiones. ¿Qué significaría eso realmente?
Antes incluso de poder formular una respuesta adecuada o reflexionar sobre sus palabras significativas o confusas. El sonido vibrante del teléfono interrumpió nuestro momento justo antes de poder profundizar más en nuestra conversación inesperada. Era un mensaje desde casa. El corazón me latió descontroladamente mientras le daba un vistazo rápido al contenido del mensaje recibido.